buenas tardes, hermanos y amigos, agradecidos al Señor porque nos permite estar aquí un jueves más en FM La Predicadora 94.1 para compartir una hora con ustedes aquí en el programa Mesa Radial, la palabra del Señor. Muy buenas tardes, mis hermanos, llegamos, estamos junto con Noé acá y gracias al Señor vamos a iniciar esta hora con todos ustedes a través de Radio La Predicadora 94.1 FM. Así que mi hermano, mi hermana, si usted quiere llamar, ya sabe los teléfonos, ya sabe el celular, pero se lo vamos a repetir de entrada. Es el 11 60 39 33 75 y el fijo es 60 71 38 45. Así que se pueden comunicar, por supuesto, a través de esos medios. Damos gracias al Señor. Sé que el Señor está con ustedes. Ustedes están también con nosotros a través de este medio. Y damos gracias al Señor porque Él está en medio nuestro. Él está en nosotros, en su casa, en su familia, guardando, por supuesto, a todos los moradores de esa casa donde hay paz. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, que desde ya, Señor, es para bendecir. Damos gracias, Señor, también por todos los oyentes, por todos los que nos están viendo y todos aquellos, Señor, que están necesitados de tu palabra y también, Señor, de sanidad o algún milagro que vas a hacer en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, no hace falta decirlo. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros, y 2 años y medio, 2 años y pico que venimos con este tema de la pandemia, todos guardados en algún momento, en otro momento un poco menos, ahora un poco más libre de todo esto, y podemos preguntarnos, ¿no? Pero ¿para qué fue este tiempo? ¿Para qué? ¿Por qué? El porqué de esto. Y bueno, depende para qué Dios le reveló para qué era este tiempo. Ahora, si no prestamos atención, por supuesto que vamos a decir, qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a hablar de la pandemia, del gobierno, de la medicina, de las vacunas y de todo esto, haciendo toda una mezcla de cosas. Pero a mí, a usted, a todos nosotros, ¿qué nos quiso decir el Señor? Y ahí está el tema nuestro, en el que siempre, en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier circunstancia, debemos estar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Así cuando Juan estaba en la isla de Patmos, decía, sí, estoy preso, estoy solo, estoy pasando tal vez necesidades junto con otros presos, qué sé yo cuánta gente habría ahí, pero en el Espíritu, ahí está la diferencia, estaba en el Espíritu de Dios. Y si uno no estaba en el Espíritu de Dios, por supuesto que este tiempo no se va a entender. Y yo quiero darle 2 panoramas más o menos de lo que uno entendió. Yo pienso que hay mucho más profundidad en estos tiempos, pero vamos a decir estas cosas, estas 2 situaciones que uno ve que al menos Dios hizo un parate, pero de aquello, le puso freno a todo este actuar de la humanidad. Y dijo, bueno, ¿van a pensar, muchachos, en lo que van a hacer o no? Y más a la iglesia. Lucrecia, vamos a Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí está, una de las cosas, Y todos los días en el templo. En el templo, bueno, los templos, ustedes saben los problemas que tuvieron. Pero les digo que muchos pastores
adoptan este tema, que se pueda enseñar en las casas, que se pueda aprender en el templo cuando hay posibilidades, ¿no es cierto? Como no lo hubo en estos 2 años, pero sí aprender o enseñar lo que uno aprendió anteriormente y lo que el Espíritu Santo le va a enseñar en este tiempo. Entonces dice acá, en el templo y por las casas. No era una casa, sino por las casas. Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, de 4, de 5, de 6, de 7. En este tiempo no era conveniente que se juntara mucha gente, pero dice que mayormente los papás en las casas debían ejercer su sacerdocio. Dice, enseñar lo que ellos habían aprendido a sus hijos. Su mamá, su papá, enseñar las doctrinas, porque si no aprendimos las doctrinas, vamos a estar mal delante de nuestros hijos y nos van a decir, ¿qué nos venís a decir a nosotros? Por ejemplo, vamos a suponer un papá que llaman a la puerta, papi, mami, bueno, decirle que no estamos. Primer mentira. Eso no es doctrina, porque el Señor quiere que nosotros hablemos verdad con nuestros hijos mayormente. Y por ahí viene otro, golpea la mano y dice, cobrador, papi, no estoy. Entonces nuestros hijos van aprendiendo a mentir, O anda a comprarme 2 cervezas, le decimos a nuestros hijos. Chicos, chiquitos, porque ya grande, bueno, ¿qué le vamos a decir? Lo va a comprar corriendo. Pero los chicos aprenden cosas y después le decimos, vos no tenés que tomar ni fumar porque te hace mal. Y anda a comprarme cerveza y comprarme cigarrillos. Entonces nos estamos contradiciendo en todas las cosas. No vayas a jugar a la quiniela, le decimos. Cuando seas grande no vayas a jugar. Y la mamá y el papá van desfilando siempre por las agencias. Ahí, aunque sea legal la cuestión, no es para confiar en el Dios de la fortuna, sino confiar en el verdadero Dios que bendice. Entonces, mientras se pudo, se predicaba y enseñaba en el templo, pero la práctica general era en las casas. Ahora, si yo me iba del templo y en mi casa no practico, la agarro de los pelos, disculpen este modo de hablar mío, quiero hacerlo más coloquial, como dicen, hablar con usted, para que me entienda bien. Entonces, si uno va y le tira de los pelos a la señora, le pega, le tiene que salir con anteojos ahumados, y todas estas cosas, esas cosas se graban en los hijos. O discuten a muerte por cosas que no saben ni por qué los chicos y no lo pueden solucionar, pero esto les afecta emocionalmente en gran manera. Son heridas que se abren en el alma de los niños. Entonces, ¿dónde se mostraba lo aprendido, las doctrinas, los mandamientos del Señor Jesús? En las casas. Podemos ir al templo y nos ponemos de acuerdo con mi señora, dice, mira, ponete mucho, ¿cómo se le dice? Maquillaje. Maquillaje. Mucho maquillaje para que no se den cuenta que te pegué. Y vamos allá, levantamos las manos, cerramos los ojos, leemos la Biblia, hasta oramos y volvemos a casa y es la misma historia. Entonces es una contradicción. No hay arrepentimiento. No hay una entrega a Jesucristo y nunca esas personas tuvieron, o tal vez una de ellas al menos, no tuvo un encuentro con Jesucristo. Y esa persona enseñando es un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque no le hace caso al Señor. No le hace. Y después quiere que la señora va y le recita todos los textos que están en la Biblia diciendo, vos tenés que estar sujeta a mí. Ah, sí. Sí, la Biblia lo dice, acá está escrito.
¿Y vos te sujetaste al Señor Jesucristo? No. Entonces no se te va a sujetar ni tu señora, ni tus hijos, ni vas a tener autoridad en ningún lado. Entonces vamos a empezar a cambiar las cosas. Este tiempo es para aprender las doctrinas de Cristo y mostrarlas en la casa primero y después al vecindario. Porque mira quién vaya. Porque muchas veces, fulano tal, qué buena persona. Sí, no sabe cuánto me debe. Porque es así. No, a vos te hace creer que es buena persona. Sí, me predicó y todo. Preguntarle cuánto me debe, decirle, me ha pasado, hermano, no le estoy contando tonteras. Me ha pasado ir a preguntar por una dirección, una casa. Me dije, no, pero es creyente, le decía yo. No se equivoque, me dijo, Señor, porque esa persona es acá, todos los vecinos lo conocemos lo que es. Así que fíjese, mi hermano, mi hermana. Una nube de testigos que nos están viendo nuestra manera de actuar, sea dentro de la casa, fuera de la casa, en el templo, en cualquier lugar donde estemos, debe ser la misma manera de actuar. Entonces, vamos a decir así, que Jesucristo enseña las cosas, pero antes de enseñarlas las practicó, las hizo, las puso en práctica. Puso en práctica la ley, cosa que ningún hombre había hecho. Y la cumplió perfectamente. Entonces quiere decir de que Jesucristo, cuando dice o da un mandamiento, es porque Él primero lo ha hecho, lo ha llevado a cabo. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos, y vamos a decirle juntamente con Jonathan Oriel, cuán hermosos son los pies. Son los pies que han andado el buen camino por florestas en los valles, por el suelo duro y frío. Cuán hermosos son los pies, buenas nuevas han sembrado y el desierto ha florecido. Doquiera que han andado, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies. Paso a paso y sin cesar, ya sus cicatrices hablan. Agradecemos los llamaditos y le damos gracias a Sabri, y es nuestra nieta. O sea, Sabrina. Sí, y bueno, gracias por escucharnos, les mandamos un besito. ¿Y también a quién más? Tenemos llamaditos, ¿los digo?
Sí, ¿A Gabriela? Sabri, Gaby, Ricardo y Ezequiel. Ay, Ezequiel, bueno. No acostumbramos a esto, pero le decimos nosotros que nos llamen. Bueno, queremos hacer un pedido, mi hermano, mi hermana, usted que ha colocado en su casa, gracias a Dios, gracias al Señor, un equipo de refrigeración, ¿cómo se le llama? Aire acondicionado, y que no usa más su ventilador. Entonces una hermana está necesitada de un ventilador, es una hermana de Isidro Casanova, se llama Estela. Y si usted tiene ese aparato que no lo usa, por favor, esta hermana está pasando estos días, la verdad, con mucho calor. Y si usted tiene uno, puede llamar aquí a la radio, al celular 11 60 39 33 75 o al teléfono de línea 60 71 38 45. Así que mi hermano y mi hermana va a estar, por supuesto, se lo podemos llevar nosotros y nosotros, acá los hermanos de la radio. Agradecemos desde ya, mis hermanos, por su colaboración. Lucrecia, vamos a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús, ya resucitado, se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, así es, mi hermano, mi hermana. Aquí Jesús se le aparece, ¿no es cierto?, a los discípulos y le da la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A lo mejor uno dice, sí, pero ¿cuándo voy a ir al mundo? Tal vez no, tal vez sí, uno no sabe nada de estas cosas que Dios determina a veces y que es posible para Él. Por ahí uno piensa y dice, es imposible, pero para Dios, realmente, si es usted el indicado, sea mujer, sea varón, y tiene que ir, bueno, disponga el corazón para el Señor. Así que dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque a veces se procede de esta manera. No hay una enseñanza sistemática. En algunas, vamos a decir, puede ser que no, puede ser que sí, yo pienso que la mayoría sí, de las iglesias tienen enseñanza. Pero a veces se abusa en el tema de hablar del púlpito y hablar de muchos temas, porque de un día para el otro va cambiando de temas. Se aprende algo, pero no hay base. No hay base en el sentido de la fe. ¿Y en qué se basa la fe? Entonces la fe se basa en que aprendamos las enseñanzas de Cristo. De eso pone la base a la fe. Si no, la fe empieza a tambalear, porque me hablan del púlpito solamente, pero después no se ocupan de mí. Tienen que ocuparse de usted. Tienen que poner una mesa como esta, ¿vio? Y poner, bueno, a preguntar, que se dispongan a preguntar y a contestar. Y de esa manera va creciendo los hermanos y va creciendo confianza de los hermanos. Los hermanos nuevos mayormente van creciendo en confianza, de preguntar y aún dudar, no de la palabra, sino dudar de lo que me dicen, porque yo todo lo que me dicen tengo que contrastarlo con la palabra de Dios, porque a veces me dicen a mí, ayúdate y te ayudaré, dijo Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, no sé, pero después lo repiten ellos diciendo que está en la Biblia. O todo para uno y uno para todo. Porque vieron muchas películas de D'Artagnan y todo eso,
Entonces lo pone como bíblico. Y cosas así, dichos que no tienen sentido. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Eso es bíblico? Sí, pero al revés, justamente. Fíjese cómo es al revés. El diablo es muy astuto. Dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. La Biblia dice, haz a los demás lo que quiere que los demás hagan con vos. Entonces yo no lo voy a hacer mal al otro. Le voy a hacer un bien, porque yo quiero también recibir el bien. Y aunque reciba mal, le voy a hacer de nuevo el bien. Entonces, son dos cosas diferentes. Una nos deja anulado y la otra nos hace practicar la enseñanza. Así que bueno, prédica y enseñanza, dos cosas fundamentales en la práctica de la vida cristiana. El templo en Israel, como ustedes saben, quedó sin razón de ser, a causa de que no se lo recibió al Mesías, no se recibió a Jesucristo, que era el dueño de la casa. O sea, una usurpación total, como ya hablamos una vez, una usurpación de la casa de oración o de la casa de Dios, en que todos debían ir a adorar a Dios, fueron usurpadas por gente que ponía en práctica no la ley, sino las tradiciones de hombre. Y el Señor, cuando le dijeron, mirá qué hermosas piedras, cuán grandes piedras que hay acá, cuán pesadas, y esto no va a durar, pero muchísimos milenios. Sí va a durar, pero duró la base nada más. Lo demás no quedó piedra sobre piedra. Entonces se cumplió lo que Jesús le dijo, que a causa de no haber sido recibido como el Mesías sufriente, entonces, ¿por qué? Porque estaban en el tiempo justo, en el tiempo de opresión romana, y era el tiempo de meditar los tiempos de Dios. Era el tiempo de meditación para los judíos. ¿En qué tiempo vendría el Mesías? Y lo preguntaron y lo sabían, pero no creían que el Mesías era el Mesías. No creyeron, no lo recibieron. Pero bueno, todo estaba planificado por el Señor, por el Padre. Y dice que no quedó piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén era algo integral, o sea, integraba todo. Todo se hacía ahí, vamos a decir, abarcaba todo lo que un judío practicante necesitaba. Ellos tenían que ir una vez al año al menos, ir a Jerusalén, al templo. Tenía un altar de sacrificio fuera de lo que es el recinto del tabernáculo o del templo en sí, un altar de sacrificio, la fuente de agua, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el mobiliario era el altar de oro para el incienso, la mesa de los panes, el candelero de 7 brazos y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Un día vamos a hablar de este tema. Y eso hacía todo lo que el judío necesitaba, los pasos que debían seguir para llegar a la presencia de Dios. Entonces ellos llevaban el sacrificio, un corderito, que los sacerdotes lo sacrificaban y también eran quemados en el altar de sacrificio a la entrada del templo. Nosotros no tenemos esa clase de templos, ya no lo hay porque no es necesario. Tenemos a través de Jesucristo, le llamamos templos nosotros, tenemos locales alquilados, a veces son dueños algunos hermanos o están a nombre de instituciones. Se le llama templo o iglesia, pero en realidad la iglesia y el templo somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, si es templo como el tiempo judío, estos templos no tienen los recintos que tenían que tener, sino que ya ahora, cuando resucitó Jesús, se abrió el cortinado que estaba en el templo, que dividía el lugar santo del Santísimo, se rasgó, dice, de arriba a abajo, quiere decir, Dios milagrosamente lo rasgó y se abrió y quedó
a la vista de todo el pueblo quedó el arca del pacto, cosa que nadie podía ir adentro de ese recinto, sino solo el sumo sacerdote, llevando un sacrificio de sangre a ese lugar para ser acepto. Y si no era acepto, el sumo sacerdote, desgraciadamente, moría en ese lugar y había que sacarlo tirando con una soga. Así que mi hermano, mi hermana, templo somos nosotros de Dios. Y cuando decimos, venimos al templo, bueno, se generaliza un poco el tema. Y al templo santo, a la casa de Dios, mire, templo físico, vamos a decir, es un lugar que está dedicado a la alabanza del Señor, a la adoración. Pero Dios va con nosotros a ese lugar. No está Dios ahí. Si bien está en todo lugar, Dios va con nosotros. Entonces cuando nos reunimos, nos congregamos, entonces es el templo de Dios y cuerpo de Cristo. Así es. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios, juntamente con René González, nuestro hermano, y la alabanza Despierta. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Continuamos, mis hermanos, y vamos al libro de Deuteronomio 6, 1 al 9, en la versión Dios habla hoy. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso
en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Ahí está, hermano. Este es el concepto que tenían los israelitas, de la cual judíos, vamos a decir, es nuestra raíz, que fuimos injertados a ese pueblo, pero este era el concepto de agradar a Dios a través de la ley, Ahora, a nosotros también se nos ha dejado, por parte del Señor Jesucristo, también mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos que dejó el Señor Jesucristo? Bueno, los tenemos que ver en el Nuevo Testamento, empezando por los primeros 5 capítulos del libro de Mateo, y podemos leer todos los evangelios, y así nos vamos a dar cuenta qué es lo que mandó el Señor. Por ejemplo, una cosa que mandó el Señor, dijo: oíste que fue dicho. Siempre el Señor agrega algo más, no en el sentido de la ley, sino en el sentido del cumplimiento. Que dice: oíste que fue dicho a los antiguos, es decir, a estos de los que estamos hablando, a este pueblo, que debía cumplir con las leyes y decretos del Señor. Aborrecerás a tus enemigos y amarás a los que te hacen bien, vamos a decir así. Es decir, cambiar la cuestión era por una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Recuerda, ¿no? No la ponga en práctica hoy en día, porque esa ley delante de Dios no es válida. Aunque usted quiera, no la puede poner en práctica. Eso es lo que hoy se llama justicia por mano propia. Entonces, para evitar esas cosas, el Señor le dice: oíste que fue dicho, mas yo digo que ustedes deben amar aún a sus enemigos. De esto a veces nos olvidamos, más cuando andamos por la calle con un auto, parece mentira, nos volvemos todos enemigos. Y les decía de enseñar, acá hacemos énfasis en el Antiguo Testamento, de enseñar la palabra de Dios. En este caso nos tocaría a nosotros parte del Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo Testamento, porque hay leyes que nosotros no las podemos cumplir porque se han cumplido en el Señor Jesucristo. Él cumplió la ley perfectamente para darnos ese beneficio a nosotros. Si creemos en Él y en el sacrificio que Él ha hecho por todos nosotros, entonces se levanta la condena de la ley que había sobre nuestra cabeza. Entonces dice que debíamos en nosotros enseñar, que les enseñen a ustedes primero, ustedes a sus hijos, y ustedes no solamente a sus hijos, sino a sus nietos. Y así vivirán muchos años, muchos años. Así que esta era una promesa para el pueblo israelita, pero que también viene para nosotros. Y les irá bien, y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra a donde la leche y la miel corren como el agua. Nunca, nunca, jamás el Señor, una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, vamos a pasar ni hambre, ni sed. Entonces nos está prometiendo algo que se cumplió en el Señor Jesucristo, que es que somos saciados cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas. Y hay paz, gozo
y el hambre que teníamos antes, que nos hacía ir para cualquier lado, ya lo tenemos satisfecho y la sed también. Así que por eso dice el Señor que a Israel, o no dice a nosotros también, que nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y grábate en la mente las cosas que hoy te he dicho. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En vez de contarle cuentos de Caperucita Roja o de la Cenicienta, que muchas veces nos piden los chicos. Pero hay que contarle las cosas que Dios hizo y también las aventuras, ¿no?, que por lo que pasó el pueblo de Israel de la mano de Dios. Entonces dice que es bueno también que lo escribamos o que le compremos acá a la librería algunos textos para tenerlo dentro de casa porque se graban. Yo me acuerdo todavía de que había colgado mi papá hace como 40 años. ¿40? O más. No, me parece que más. Me estoy quedando en el tiempo. Y había puesto un proverbio. Y decía, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces quería decir que si yo contesto a alguien que viene malo y me viene ofendiendo y todo eso, y yo estoy tranquilo y le contesto con tranquilidad, dice que no es áspera mi palabra, sino de sabiduría, y calma el furor, calma a la bestia, y podemos hablar, podemos hablar. Entonces fíjese las cosas que uno puede aprender, y así todo para la vida nuestra, la que vivimos en el mundo, es así, la encontramos en la palabra del Señor. Entonces vamos a decir esto, que usted se cree viejo, yo también, a veces nos tratan de viejos, no sé, de ciertos epítetos que dicen por ahí, y uno ¿cómo les contesta? Y uno debería contestarle, disculpame por ser viejo, o quitar la ira en ese momento, o decirle, mirá que todos vamos para el mismo lugar. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 92, 12 al 15, ¿qué dice Lucrecia? No, lo leo yo, sí, lo leo yo. Mejor porque soy más grande que vos, aparte. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Fíjese, ¿no? Uno realmente está confiado en el Señor. Y uno, vamos a decir, ¿cómo tengo que estar todos los días en el templo de Dios? No, ya dijimos, nosotros somos templo. Y si Él necesita adoración o estar en comunión con nosotros, comunicarse con nosotros, lo hace a través de este templo. Lo que es usted, lo que soy yo, físicamente. ¿Por qué? Porque ha puesto un espíritu en nosotros que es la morada del Espíritu Santo de Dios, del Padre y del Hijo. Pero como la Trinidad y todo es una cuestión doctrinaria, no puede ser. Bueno, a mí me dice el Señor Jesús que dice, vendremos y haremos morada en Él, en el que cree en el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, usted que tiene edad ya, ¿usted piensa que ya está listo para partir más que otra cosa? No. Momentito. El Señor le dice, el justo, si usted sigue siendo justo, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces quiere decir que Dios tiene, mientras más viejo, más fuerte. ¿Por qué? Porque se va rejuveneciendo o cobrando juventud en nuestro hombre interior.
Y así en todos nosotros. Mi hermano, mi hermana, usted que dice, me jubilé ya, no salgo más ya a predicar la palabra. Mire, le cuento una anécdota. Había un hermano que me dijo que estaba en silla de ruedas, le faltaba un pie y tenía una pierna ortopédica. Lauro, tenemos que salir a entregar la palabra de Dios a diferentes lugares. Fenómeno, dijo, por fin encontré a alguien que me dijo esto, ¿no? Entonces salíamos con silla de ruedas, una camioneta, bajábamos, íbamos a repartir tratados. Y a veces a hablar con gente, porque había gente muy necesitada en la calle. Y recuerdo uno de esos casos que un hombre joven se puso a llorar, hablando con este hermano Luis. Se puso a llorar. Pero yo digo, ¿qué le habrá dicho el hermano Luis a este hombre? Dice, ¿te parece a vos? Y gritaba este hombre. Decía, ¿te parece a vos? Yo, sano, camino, trabajo, ando. No soy capaz de hacer esto que usted hace, hermano, le decía. ¿Se da cuenta? Hay mucha necesidad en la calle, sea del tipo que fuere. Mi hermano, mi hermana, nuestro hermano Samuel Hernández canta una alabanza al Señor y nos dice a nosotros, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determina. Continuamos, vamos a leer los mensajitos que hay, Lucrecia. ¿Los leo? Sí. Estela Maris pidió oración por su vida. Dice que está escuchando y es una bendición el programa. ¿Escuchó? ¿Lo repito? No sé si Sí, se escuchó. el micrófono estaba mal direccionado. Bueno, lo leo de nuevo. Sí. Estela Maris pidió oración por su vida. Dice que está escuchando y es una bendición el programa. Pide oración por sanidad porque es anémica, tiene mareos y fatiga. Saluda a todos con la paz del Señor y dice que sigan firmes y adelante. Sigo leyendo, ¿no? Sí. Emanuel Benítez, buenas tardes, Dios les bendiga. Saludos a Lucrecia y a Lauro. Fue una bendición la palabra de Lauro en la Santa Cena. Graciela, bendiciones, pido oración por mi vida, por dirección y por salud y una palabra. Soy Graciela. María Cristina pide oración por su vida, por su salud y pide oración por sus hijos. Gabriela, bueno, sí. Gabriela dice. Amelia y Silvia Beatriz, que dice que están endemoniados, que le hicieron un trabajo. Ella comenta que está pudriéndose en vida. También mandaron saluditos Gaby y Ezequiel. Muy bien. Vamos a prepararnos, mis hermanos, para estar orando.
Oramos, mis hermanos, ayúdenme en esto, juntamente con Noé, con Lucrecia y todos ustedes. Vamos a decirle al Señor que Estela Maris necesita salud física, nuestro Dios y Señor, soberano, sobre todas las cosas. Y reconocemos, Señor, que también eres soberano sobre la enfermedad y la ponemos debajo de los pies de Jesucristo. Tiene mareo, dice, es anémica y fatiga. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, ordenamos que ese cuerpo produzca el hierro necesario, Señor, y que ella ponga de su fe, creyendo, Señor, que el milagro se produce, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Emanuel también nos mandó un mensajito y le doy muchísimas gracias a él, a sus papás, a su esposa, por siempre tan atentos en este lugar. Graciela pide bendición y pide dirección y por salud y una palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos por Graciela. Bendícela, Señor, en esa necesidad que tiene, estas tres cosas que ella dice. Dirección para su vida, salud, Señor, para su físico y una palabra que se le va a leer Lucrecia ahora. El Señor dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Es para vos, Graciela. Y María Cristina pide oración también por su vida, por sus hijos, no sé si es Gabriel o Gabriela, Amelias y Silvia Beatriz. Padre, en el nombre de Jesús, juntamente con todos mis hermanos, en comunión contigo, con el Espíritu Santo, Señor, rogamos por María Cristina, para que ella, Señor, sea fortalecida en el Espíritu, sea fortalecida, Señor, en las cosas que ella tiene que hacer y decidir respecto a sus hijos. Y, Señor, ruego que le des luz y sabiduría en lo que ella tiene que hacer. Ella tiene que decidir en su casa, por sus hijos. Y rogamos que todo espíritu malvado que está trabajando, Señor, en esa casa, se vaya de una vez y para siempre. De una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Que haya armonía, que haya paz. Paz de Dios en la casa de María Cristina. Paz de Dios en la casa de María Cristina. Te honramos, Señor, nuestro Dios. Adoramos tu nombre, bendecimos tu majestad, Señor. Y sabemos, Señor, que nos has oído y que tu gracia y misericordia hará el resto. Se añadirá, Señor, bendición tras bendición, gracia sobre gracia, sobre estas personas por las que hemos orado. Y bendecimos también el hogar de cada oyente, de cada uno que ha compartido el orar con nosotros, para que sean benditos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, y nos despedimos, mis hermanos, y será hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves y que sigan bendecidos en este día.